¿Qué copiamos, maestro? Por ahora solo eso van a copiar motivos y caminos del conocimiento histórico. Cuando se, cuando se habla de motivos se pueden entender también causas. Para construir el conocimiento histórico requerimos conocer ciertos datos del pasado, esos datos políticos, económicos, culturales o sociales, cómo nos los están presentando y cómo se fueron desdoblando, para que a través de esos datos podamos reconstruir o rearmar la historia. Y hay un pensamiento muy interesante que dice Robin George. Lea, por favor, Andrea. Aparte de que la historia La historia, los periodos y lugares estudiados parecen lejanos y algunos casi inaccesibles, pues la distancia temporal... aquí, mira, aquí. Si alcanza a ver, la historia es un... Sí. La historia es un ejercicio de autoconocimiento porque los seres humanos de otros tiempos y regiones están vinculados con nosotros. Aunque las sociedades tengan actividades distintas, metas diferentes e incluso contrastantes, todas han dado como resultado la sociedad mundial del siglo XXI. Muy bien. Figura Hasta 3.2. ahí. De todo lo que ha sucedido antes de nosotros, viene a vincularse o viene a afectar directamente el hoy actual. Si a alguna persona no se le hubiese ocurrido hacer investigaciones tecnológicas e inventar plataformas de redes sociales, no estarían ustedes tomando clases por medio de este sistema como estamos hoy en día. Gracias a que a alguien se le ocurrió los avances tecnológicos, hizo progresos y como resultado es que por medio de un celular, una tablet, una computadora, una lab u otro dispositivo que permita descargar esas aplicaciones, podemos estar en contacto. Pero eso sucedió en el pasado. Nos está vinculando con una persona que ni conocimos o si conocieron al inventor. Verá que no, pero se vincula. Esto es un dato reciente. La tarea que me entregan el día de hoy es ¿por qué el 12 de octubre de 1492 es un parteaguas en la historia mundial? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón viene a afectar directamente la historia mundial? Es una reflexión que realicen más allá de lo que puedan encontrar en las diferentes páginas de los buscadores. Reflexionen ustedes, ¿por qué el hecho de la llegada de Cristóbal Colón a territorios caribeños marca un antes y un después? ¿De qué forma se vincula con mi historia personal? ¿De qué modo se vincula con la historia mundial? Y lo que hizo o lo que propició que Cristóbal Colón viajara hacia o tuviera esa ruta de viaje fue propiciado por otro hecho histórico que aparentemente no tuviese gran relevancia, que es la caída de la ciudad de Constantinopla en 1456.
por parte de los otomanos. Los otomanos tenían una religión musulmana, no tenían una buena convivencia con los cristianos. Este hecho fundamental también se vincula a nuestra vida, porque eso fue lo que empujó, orilló a Cristóbal Colón a buscar unas nuevas rutas comerciales y como consecuencia llegó a México. Este hecho tiene que ver también con los nuevos procesos de globalización como un evento particular en un lugar del mundo tiene una afectación global. Sucedió en la ciudad de Constantinopla, pero afecta a Europa y consecuentemente va a afectar a América porque son encontrados por esta nueva cultura. Y eso que sucedió en el pasado viene sucediendo el día de hoy. Cuando cayeron las Torres Gemelas, ustedes aún no habían nacido. Fue en el 2002, si no me equivoco. Pero el atentado de las Torres Gemelas fue un hecho aislado, pero que tiene consecuencias globales. Se caen o se derrumban dos edificios en los Estados Unidos, pero de modo global afectó la economía mexicana y la economía mundial, además que desató una guerra con los talibanes que se encontraban gobernando el país de Afganistán. Y varios países apoyan a los Estados Unidos e invaden esta nación afgana y derrocan o derrotan a los talibanes que hoy en día ya volvieron a asumir el poder. Eventos aparentemente aislados tienen consecuencias globales y es el modo de cómo vamos construyendo nuestro conocimiento histórico. Los motivos es el saber, el deseo es el conocer del por qué somos de un modo. Ellen, usted pudiese contestar por qué nosotros para comunicarnos usamos la lengua castellana y no la inglesa o la holandesa. Porque aquí se nos dio un lenguaje, o sea, un idioma. Exactamente, pero ¿por qué hablamos español y no inglés, ni italiano, ni holandés? No se lo... No sé. Ernesto, a ver. Porque nuestros antepasados hablaban así, así cuando vinieron los españoles, nos dieron ese lenguaje. Se llama gobierno o grupos de poder hegemónico. ¿Quién tiene el poder? El quien decide qué religión se tiene y qué idioma se habla. Exactamente lo que dijo Ernesto. Porque fuimos conquistados por españoles, porque este territorio, no a nosotros nos conquistaron, porque los antepasados indígenas que vivieron en ese territorio fueron conquistados por españoles. La herencia cultural que tenemos es la lengua española, la religión cristiana. Si hubiese llegado, por ejemplo, los grupos árabes otomanos, aquí hablaríamos árabe y tendríamos como religión la religión musulmana. Quien te conquista impone muchos de los elementos culturales y se queda como una herencia del presente. Por eso hoy en día hablamos el español, porque nuestros antepasados fueron conquistados y posteriormente hicieron una fusión cultural entre lo indígena y lo español, que a continuación veremos. Dice acá, si observas tu entorno encontrarás muestras de cómo la historia nacional se relaciona con el mundial, la manera en que ambas han dado forma a la realidad presente.
estás viajando y te encuentras con un espectacular que están promocionando un- una comida rápida, hamburguesa. ¿En cuál sería la hamburguesa que estarían promocionando? Si me logro explicar, estás viajando y ves un espectacular donde están promocionando tengo una hamburguesa. ¿Qué hamburguesa están promocionando? De modo casi seguro que tú vas a encontrar. Burger King, ¿Por qué? porque es el que domina, es la El hamburguesa panorama que más mundial. domina, que más se vende en el mundo. Sí. Existen franquicias a nivel mundial de una sociedad que nos está dominando, una cultura dominante que es la estadounidense, una economía dominante como la estadounidense que va poniendo sus tiendas en todos los países donde llega. Y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos consumido esos productos. Y desde esta perspectiva no lo vemos como una conquista o una colonización, pero son procesos de mundialización. Eh, la otra es el McDonald's, que hoy en día, por ejemplo, promocionó ambos mundiales y es algo así un poco de, no mundiales, en olimpiadas. Es un poquito de conflicto. Las olimpiadas promueven el deporte profesional, no profesional, una vida saludable y deportistas de alto rendimiento. Pero el patrocinador oficial fue McDonald's, una pequeña contradicción porque la comida rápida en sí misma no es saludable. Pero en todos lados, tanto el de Brasil como el de Japón, era uno de los patrocinadores oficiales o las bebidas gaseosas, especialmente aun- la Coca-Cola o la Pepsi, van a ser los que van marcando. ¿Y de dónde vienen esas marcas? De Estados Unidos, que de cierto modo están impactando en nuestra vida actual con fenómenos que desde el pasado se vienen dando, que son la colonización, y a eso se le llama neocolonización. El pertenecer a una o ser parte de una sociedad con una historia de un país colonizado va a tener repercusiones en la cosmovisión que tengan sus ciudadanos. Cuando estudiaba la secundaria, así como ustedes, la maestra nos daba una materia que se llama ciencias sociales. No se llamaba geografía, no se llamaba historia, no se llamaba este, cívica y ética. Todo se abarcaba en una sola materia que se llamaba ciencias sociales. Y ella siempre defendía el papel nacionalista y nos alentaba a tener una cosmovisión donde nosotros tengamos un punto de vista de cierto resentimiento hacia los países colonizadores. En este caso, España, Portugal, Inglaterra, Francia. Siempre hay que mirarlos con recelo y con odio porque ellos fueron los que sacaron las riquezas, explotaron la nación y nos daba una retahíla de males y males y males que trajeron estos países o causaron estos países colonizadores a los países colonizados. Hay que cambiar el discurso. No podemos tener una sociedad donde solamente existan buenos y solamente existan malos. Nuestra sociedad es plural, es diversa, y así como existieron conquistadores que tuvieron actitudes completamente reprobables, que no hay que orgullecerse de lo que hicieron, pero también hubieron algunos que estuvieran
estuvieron comprometidos con la misión que tenían de traer el desarrollo, de traer nuevas tecnologías, de compartir los conocimientos adquiridos en sus países. Tecnologías nuevas en el cultivo, en la elaboración de productos, en la construcción de edificios, tecnologías que venían a compartir con estos países colonizados y a su vez iban asumiendo o aprendiendo de las tecnologías o las creencias y lo que podía aportar el país colonizado. Esa realidad es de intercambio, pero también se dieron realidades de explotación. Es un hecho innegable. No hay que acusar a unos y victimizar a los otros. Fue una realidad que se dio, por supuesto, reconocerlas y que tiene un impacto en la historia de los actuales ciudadanos que viven en esos territorios que fueron colonizados. Pero no por ello hay que tener una visión de rencor y odio hacia los países que colonizaron. Por ejemplo, yo disiento completamente o no estoy de acuerdo que nuestro presidente actual siga insistiendo en que se pida perdón por los actos de atrocidad que cometieron los españoles y cometió la Iglesia Católica en su momento, porque se ha pedido perdón. Tanto España, cuando reconoció la independencia de México y de los países latinoamericanos, pidió perdón, pidió disculpas. Y la Iglesia Católica en diferentes momentos ha pedido disculpas. Ahora, el presidente actual quiere que a su administración se le pida disculpas y está desconociendo ese proceso histórico. Además, los actores de hoy en día, el rey de España, el primer ministro de España, el actual papa y los actuales cardenales no tuvieron nada que ver con lo que sucedió hace 500 años. Y por ello es anacrónico lo que está solicitando el nuevo presidente o el actual presidente. Anacrónico significa que no corresponde, pero él insiste. En vez de tener una visión de rencor y de odio, vamos a tener una visión de construcción. Vamos a tratar de reconocer lo bueno que nos dejaron estas experiencias y lo negativo, tratar de que no se vuelva a repetir o no permitir que se vuelva a repetir. Por ello, no debemos permitir que eso nos discrimine si pertenecemos o tenemos rasgos de grupos indígenas. Si alguno de ustedes tiene rasgos afros, si tiene rasgos de descendencia indígena o tiene un apellido indígena o tiene un orgullo por lo indígena, no permitir ser discriminados por ello. O por lo contrario, si tienes rasgos o perteneces a los españoles, no tratar de mirar por encima del hombro a los demás. Siempre en mi periodo de estudiante me tocó un periodo de transición donde aquel que tenía apellido de origen español estaban mejor posicionados que los que tenían apellidos indígenas. Era raro encontrar un médico con apellidos indígenas o alguna enfermera, ni pensar en abogados ni maestros. Hoy en día se ha abierto esas expectativas y cada vez más personas con origen indígena se van engrosando la fila de gente que tiene una preparación académica, al igual que el resto de los que tienen un apellido español. Eso se ha ido venciendo. Y con el color claro. De repente hay frases discriminatorias. Nos platicaba una profesora en la carrera que estaban haciendo una investigación en Guatemala y decía una abuelita, en Guatemala llegaron muchas
migración italiana. Y los italianos, ustedes más o menos los ubican como son. Y dice esta abuela, tengo 2 nietas. La más chica, qué bonita está. Tiene el pelo rizado y rubio, y los ojos de color azul, y la piel clara. Por eso es bonita, porque es rubia, porque es clara y tiene ojos de color azul. En cambio, la más grande, pobrecita, está bonita, pero su pelo es negro y no está tan blanquita. A pesar de todo, hay todavía gente que tiene esa visión de blanqueamiento. Y cuando ya entremos directamente en la materia de historia de México, veremos que fueron procesos que se fueron dando de blanqueamiento. Blanquear el pensamiento y blanquear el color. Hubieron cédulas, documentos escritos de blanqueamiento, donde autorizaban que, por ejemplo, un indígena que tenía muchos recursos porque era cacique, se le daba un papel de blanqueamiento para que él pueda tener su caballo y pueda montar a caballo, porque los caballos solamente podían ser propiedad de españoles y gente de color blanca. Si veían a un indígena montando un caballo, se le detenía y se le llevaba a la cárcel, por decirlo de algún modo. Pero si presentaba el documento de blanqueamiento donde decía que él había pagado por ser blanco, se le permitía. En el fondo, lo que nos comentaba esa maestra de ese caso guatemalteco se llama un pensamiento de blanqueamiento que viene originado por una realidad social que vivieron nuestros antepasados. Para ustedes puede resultar que eso que está diciendo el maestro no pasa el día de hoy, pero es algo que se puede reflejar de otro modo. Sí me doy a entender con esto del blanqueamiento, de cómo va influyendo en costumbres y tradiciones que vienen de este periodo colonial. Pasando a otra cuestión de la cosmovisión, ¿dónde encontramos esta cosmovisión de nuestros antepasados? Dejaron un legado en los edificios, como veíamos en las primeras clases, en esas fuentes históricas que pueden ser estatuas, imágenes pictográficas, escritos de diferentes índoles, donde ellos fueron dejando costumbres, tradiciones que los historiadores, arqueólogos, etnólogos nos van contando hoy en día y van reconstruyendo ese pasado y van explicando por qué nosotros nos portamos o realizamos ciertas actividades. ¿Por qué algunos de ustedes el 6 de enero cortan rosca? Porque es una tradición. ¿De quién? ¿Quién introdujo esa tradición de cortar la rosca? ¿Ustedes creen que hace 600 años, cuando los mexicas gobernaban el centro del Valle de México, se cortaba la rosca? No. Cuando llegan los españoles... Además, eso no fue, esa época no estaba de esos cuchillos ni nada, Yo, no. Había guerras en esa época, batallas. Ok, sí. yo creo que es porque, bueno, solo sé de la Navidad que es un invento del gobierno que lo hace para que los padres les compren cosas a sus hijos, es decir. Tiene ¿Ok? que ver con la mercadotecnia, pero una tradición muy antigua. En Italia se llama pan navideño, que era una tradición de revolver la masa con ciertos frutos secos y se ofrecía o se comía durante el solsticio de invierno, cuando el sol empezaba a vencer
a la noche, cuando los días iban haciendo cada vez más largos, se empezaba a comer este pan. Se adecua a una tradición cristiana y se le empieza a llamar rosca de reyes. Y en vez de ponerle solo la fruta cristalizada, se le empieza a introducir muñequitos. Hoy en día, de modo cultural, aquí en México, aunque no sean católicos cristianos, comen rosca de reyes, la mayoría. Y el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, comen tamales. O tenemos las vacaciones navideñas, o tenemos las vacaciones de Semana Santa. Todo esto tiene que ver con ese legado de tradiciones y costumbres que nos fueron dejando por nuestros antepasados. Se empieza a utilizar, en vez de decir antes de Cristo, se pone antes de nuestra era, para desvincularlo con la visión judeo-cristiana. Pero a pesar de todo, no se puede negar una herencia cultural que está condicionada por una visión o una cosmovisión religiosa. Y como les comentaba a ustedes, ¿por qué comemos pozole el 16 de septiembre? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? El pozole es una comida festiva que se hacía de carne. ¿De qué tipo de carne se hacía? No se acuerdan. De carne humana. Cuando hacían los ritos de sacrificios humanos, tanto en Yucatán como en el centro de la República se hacía, atrapaban, hacían guerras para atrapar esclavos. Esos esclavos se cuidaban adecuadamente y cuando llegaba el día celebrativo, cuando iban a hacer el sacrificio, subían, pintaban de azul a la persona que iba a ser sacrificada, ofrecían la ofrenda de sangre, si mataban a la persona, le sacaban el corazón, desollaban el cuerpo y dejaban caer el cuerpo rodando de la pirámide. Cuando caía la gente que estaba ahí, se repartía este cuerpo y con esos pedazos de cuerpo humano se preparaba el pozole, que es una comida, es un canibalismo festivo. Cuando llegan los españoles y ven que tienen esas prácticas, no pudieron evitar que lo dejen de hacer. Así que cambiaron la carne humana por carne de puerco. Y cuando se gana la independencia, se empieza a comer ese platillo festivo como de victoria, como hacían nuestros antepasados cuando ganaban una guerra. Ya tenían esclavos para hacer sacrificios y ya podían comer el pozole de la victoria. Si se dan cuenta cómo esos hechos, costumbres de nuestro pasado también se vinculan con nuestro presente. Lo que hacemos, lo que realizamos está condicionado directamente por nuestro pasado. Y es así como vamos construyendo nuestra historia y vamos reinterpretando nuestra historia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Para terminar, no se me asusten.